Se sabe que las fuerzas rusas han logrado hacer un asalto de reconocimiento y transportado al parecer o de paracaidistas, una cosa de esas, pero acá, a este sector. Yo les hablaba siempre de que Rusia pues tenía la intención de ir por este sector, que es el cruce entre, es el cruce entre la frontera, no es el cruce que estoy hablando, es la frontera entre el Oblast ucraniano de Sumy y el Oblast ruso de Kursk. Y que precisamente la línea amarilla es la carretera R200, y precisamente que por acá pues viene la logística hacia Shusha, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Yo decía que las fuerzas rusas pues tienen toda la intención de capturar este punto, porque si Rusia captura este punto, simple y llanamente le cortan toda posibilidad de abastecimiento a los ucranianos, con lo cual Shusha se queda desabastecida y todo el dispositivo defensivo ucraniano se queda en nada, o sea, se queda asfixiado, sin recursos, sin reservas, y es más, inclusive sin posibilidad de retirada. O sea, el embolsamiento completo, un desastre monumental. Pero claro, eso es teóricamente hablando, para ello habría que tener, digamos, algunos indicios de que Rusia quiere ir por este sector. Y de hecho hoy día ha pasado. Hay la noticia de que algunas tropas ucranianas, rusas, algunas fuerzas transportadas o de paracaidistas rusos habrían lanzado un ataque de reconocimiento, una patrulla de reconocimiento a esta zona. Pero que al haber acá tropas ucranianas pues los han repelido. Pero nuevamente, ¿cuál es lo importante acá? Que al menos una fuerza de reconocimiento rusa ya está obviamente operando aquí. Es la avanzada, eso es obvio, porque las fuerzas pues, rusas mandarían una fuerza de reconocimiento acá, sobre todo el transportada. Entonces se intenta, al parecer, ya tantear el terreno por toda esta zona. ¿Qué es esta zona? Bueno, ya esta es una zona fronteriza, es cierto. Se intenta, obviamente, tantear, como digo, el terreno. Aquí está la carretera, la R200, tan importante esta carretera que no le dan mucha importancia a otros canales. Bueno, es porque no le ponen el foco a las carreteras asfaltadas y a las líneas férreas, porque no se fijan en el tema logístico, tan importante en este formato de guerra que se está peleando aquí en el teatro ucraniano. Entonces aquí ya con esa intervención de algunas fuerzas especiales rusas aquí, vemos la clara intención de los rusos de ir tanteando el terreno para finalmente lograr un asalto a esta zona. Nuevamente recuerden que con eso Ucrania pues va a quedar completamente desabastecida, ya no va a poder seguir enviando material hacia lo que es Shusha, y con eso pues a todo lo que es las defensas acá en Kursk. La voy a marcar acá. Voy a marcar acá la carretera, así, esta es la R200 y parte de la R200 también pasa por acá. Pero esta es la carretera, bueno, a Severlikovo, que Severlikovo ya cayó. Y esta es la carretera que va hacia Kazakalonia y hacia Marialonia. A ver, vamos a ver. A ver ya. Entonces Rusia lograría hacer esto, si tiene éxito. Cortar toda esta carretera. Ucrania ya no podría enviar refuerzos. Y todo esto cae. Entonces, otra vez, no se realiza esto rápido. No esperen resultados de la noche a la mañana. Rusia sigue con la presión en este sector. Ya saben, acá en la pinza sur, en Cherkaskaya, por este sector de Magnopol, que no hay muchos avances, excepto en la zona de Fanasepka, acá en el sur. En Fanasepka sí hubo algunos avances hacia Cherkaskaya, pero después de la toma de Severlikovo no se ha visto más. Pero como les digo, la noticia de estas fuerzas de reconocimiento rusas acá, pues ahí ya claramente nos está indicando que están tanteando el terreno. Obviamente, aparte de esto, pues también vendría esta acción, así, para cortar a la retirada de las fuerzas ucranianas desde Malayalonia. Y básicamente aislar a los rusos en Kazakalonia.
separándolos de su fuente de suministros en Shusha, que a su vez Shusha quedaría aislada de la fuente de suministros que viene desde Sumi. Todo gracias a esto. Como ya les he mostrado en otros videos, toda esta zona es una zona llana. No hay más carreteras ni nada, o sea, a ver, otra vez vean acá, no hay ningún poblado de importancia que pueda servir para detener a las fuerzas rusas. Entonces creo que es importante esa incursión de tropas rusas en ese punto, ¿no? Nos dice claramente que ya es la intención, pues, explotar ese sector. Así que, señores, así está la situación. Cada vez que vemos el tema táctico, el tema a nivel militar, la situación para Ucrania pues es bastante compleja. O sea, no realmente uno puede encontrar manera de que esto cambie. Ahora, leyendo a veces algunos comentarios y viendo algunos videos en otros canales, hay comentarios, sobre todo de gente otanista, que habla de que se habla bastante y releva bastante de las pérdidas rusas, tanto de hombres y de material. A ver, aunque a algunos no les guste que repita esto, pero ¿en qué tipo de guerra estamos? ¿Guerra de maniobras o guerra de desgaste? Estamos en guerra de desgaste. ¿Cuál es la naturaleza de ambos tipos de guerra? La guerra de maniobras tiene una naturaleza. La guerra de desgaste tiene una naturaleza. Hay mucha gente que todavía no pilla, no entiende en qué tipo de guerra estamos peleando y sigue con el sesgo OTAN. El sesgo OTAN pues, nos ha mostrado que, o sea, nos dice el sesgo OTAN desde sus medios de propaganda y todo, que todo debe ser al estilo de una guerra de maniobras, ¿no es cierto? Operaciones combinadas y todo eso. Y en ese entender, pues en ese esquema de ideas, por ejemplo, en los manuales de la OTAN, los avances deben ser de 30 kilómetros al día, algo completamente irreal, ¿no es cierto? Se habla de ruptura, de explotación. Claro, no te dicen que la ruptura tiene que ser con sorpresa y la explotación tiene que ser con la velocidad. Esa parte se la comen, ¿no? Es que también muchas veces lo dicen simplemente por imitación. Escucharon a algún general estadounidense, británico, alemán hablar de ese tipo de cosas, simplemente lo repiten. Claro, ellos no te van a decir el requisito previo para la ruptura, sorpresa, y el requisito previo para la explotación, velocidad. Pero nada de eso se cumple acá. Aquí estamos en una guerra más parecida a la Primera Guerra Mundial, posicional de alto consumo, tanto de material bélico como de tropa. Ahora, es Rusia quien va a la ofensiva. Sentido común. Aquí dejémonos que yo voy por Rusia porque son los buenos, o yo voy por Ucrania porque son los buenos. No, nada de eso, o sea, eso es simplemente sesgo ideológico. Vamos por el sentido común. Rusia es quien tiene la iniciativa, es quien va al ataque. Claro, un ataque, dispersado a lo largo de todo el frente, con mayor intensidad en algunos focos, por ejemplo, Pokrovsk, acá la zona de Kotline, en Pelikano-Bosilka, en algunos puntos se pone mayor foco y por eso también se producen algunos avances mayores a otros sectores. Entonces, quien tiene la iniciativa es quien se expone, quien está a la defensa es quien está cubierto. Entonces, por sentido común, quien va a tener algo más de bajas es quien se expone, quien va al ataque, y quien va a tener algo menos de bajas va a ser quien está cubierto. ¿Qué pasa? Que Rusia sí puede reponer las pérdidas que tiene, tanto en desgaste de material, tanto como en tasa de reposición de mano de obra. Ucrania no puede hacer eso. El armamento que fluye desde Estados Unidos y la OTAN, pero básicamente a estas alturas ya todos nos hemos dado cuenta que es Estados Unidos quien mantiene prácticamente todo. Estados Unidos quien sigue enviando con los paquetes de ayuda que Biden dio, pues ese material no es suficiente como para alcanzar el equilibrio en cuanto al aspecto de material con Rusia. No le es suficiente, como digo, para equilibrar. Por lo tanto, Rusia tiene la ventaja en material. Puede hacer uso de más material y puede reponer más el desgaste de ese material. El tema de la mano de obra es más preocupante porque es Ucrania quien debe poner la tropa. Y es precisamente ese hecho. Y eso también lo dijo el general Sirski el año pasado. Obviamente pocos le dieron importancia a este punto específico, pero es lo más importante. ¿Qué dijo Sirski en esa ocasión? Que Rusia lanzaba varios ataques por varios lados porque buscaba agotar a la reserva ucraniana.